3, hermanos, nos dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En los versículos que siguen, y si lo pueden leer ahí brevemente, nos habla de tribulaciones, nos habla de problemas, pero me encanta cómo el apóstol Pablo, en medio de problemas, comienza con la palabra: bendito sea el Dios y Padre. Hermanos, existe una bendición cuando tú y yo pasamos por problemas, que podamos decirle: bendito sea Dios. Hermanos, qué hermoso que un cristiano puede alabar a Dios aún en medio de pruebas, aún en medio de circunstancias difíciles, aún en medio de tempestades que uno no comprende por qué estamos pasando por esos momentos. Pero el apóstol Pablo, con una madurez espiritual, nos dice: bendito sea Dios. Hermanos, su escenario era un escenario triste. Su escenario, su familia, estaba pasando por un momento difícil. Pero esto debe confortarnos. Debemos de comprender, hermanos, que cuando pasamos por problemas, dice la Biblia, esta leve tribulación momentánea. Nuestras pruebas no son eternas. Nuestras pruebas deben acabarse. Hermanos, el arco iris debe de salir después de la tempestad. Y por eso el apóstol Pablo decía: bendito sea el Dios y Padre. Hermanos, podemos bendecir a Dios aún en momentos difíciles. Si una persona que esté en aflicción y bendice al Señor, demuestra que su corazón no está derrotado, hasta el punto de satisfacer a Satanás o matar su desesperanza, matar su esperanza con el desespero. Qué triste es ver, hermanos, a cristianos desmotivados. Qué triste es ver a cristianos que han perdido la esperanza. Qué es triste ver a cristianos que pasan por momentos difíciles y se preguntan: ¿por qué estoy pasando por esto? Hermanos, no nos maravillemos, dice la Biblia. Él dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Él no prometió que las rosas no tendrían espinas. Por supuesto que pasaremos por momentos duros, pero su gracia es cuando más cobra vida. Por eso el apóstol Pablo decía: bendito sea el Dios. Hablando en problemas, hablando en pruebas. ¿Cuántos textos que nos dice la Biblia? Dad gracias a Dios porque esta es su voluntad. Su voluntad es sencilla. Muchas veces la hacemos tan difícil, pero simplemente es tener un corazón agradecido hacia Dios. La Biblia nos dice, Santiago, el pastor de la iglesia del libro de Hechos de Jerusalén, él les predicaba y les decía: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué fácil para mí es decirlo, pero qué difícil es experimentarlo y hacerlo cuando pasamos por momentos duros y difíciles y nos preguntamos: ¿por qué estoy en este lugar? Pero Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce fe y produce paciencia. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12. Hermanos, todos nosotros nos sorprendemos cuando pasamos por momentos duros. Y nos preguntamos: pero Señor, ¿por qué a mí? Versículo 12 comienza Pedro con una palabra muy hermosa diciéndonos: amados. Porque Dios nos ama. Amén, hermanos. Amén. No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. A veces nos sorprendemos y nos maravillamos y decimos: Señor, pero ¿por qué estoy pasando por esto? Dice la Biblia: no te extrañes, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y dice el 13: sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 19, fíjense lo que dice, hermanos: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Hasta pareciera un antónimo esas palabras. ¿Cómo que uno va a padecer dentro de la voluntad de Dios? Está en la Biblia. Yo no he encontrado en la Biblia y decreto que ya no, y que se me vaya, y amarro y desamarro. Habrá veces que pasaremos por momentos duros, pero la palabra de Dios será más hermosa. La oración será el recurso más hermoso de un cristiano. Será en los momentos oscuros cuando la luz del Evangelio brillará más hermosa. Y nos dice la Biblia: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Bueno, no es que te haya salido de la voluntad de Dios, es dentro de la voluntad de Dios que aún pasamos por pruebas, que pasamos por circunstancias difíciles,
Pero dice la Biblia, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Cuando pasemos por momentos duros, hermano, encomienda tu alma a Dios. Y recuerdo una persona que me estaba platicando algunos problemas que tenía. Yo le decía que tenía que confiar en Dios y bueno, ella dijo con un suspiro, dijo, bueno, solo me queda confiar en Dios. Como si fuera algo tan pequeño. Cuando es el primer y último recurso de un cristiano, el confiar en su Dios, hermanos. Es lo único que tenemos y lo único que necesitamos, confiar en nuestro Dios. Y dice, encomienda tu alma al fiel Creador. Qué hermoso que el libro de Juan dice que podemos descansar dentro del hueco de su mano y que nadie nos arrebatará de su mano. Regresemos a 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3. Existe una gran bendición, hermanos, por alabar a Dios en medio de tiempo de prueba. Porque estás confiando que Dios tiene el control y que te dará la victoria para poder seguir alabándole. Carlos Spurgeon, aquel gran predicador inglés, decía lo siguiente: nosotros estamos siempre dispuestos a prestar más dinero a las personas que nos pagan un buen interés. Jamás un hombre ha bendecido a Dios que tarde o temprano no le haya bendecido a él. Hermanos, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios sigue en el trono y debemos de tener un cristianismo, hermanos, que no solamente está bien cuando todo está bien, sino que estemos bien aun cuando haya pruebas, porque sabemos que con la prueba Dios manda también la respuesta. Bendecirlo y exaltarlo. Cuando lo exaltas, hermano, mengua tu mente las tribulaciones presentes y levanta tu corazón a alabar, engrandecer a Dios. Y cuando tú exaltas a tu Dios, empiezan a menguar esos problemas, hermanos. Y sabes que lo que le debemos a Dios es gratitud, hermanos. Hay una historia en la Biblia de 10 leprosos. Y se acercaron los 10 leprosos hacia Cristo. Y Jesucristo les hizo un milagro y les dice que mientras caminaran la lepra se les iba a quitar. Ellos caminaban y la lepra empezaba a caerse por pedazos de su piel. Y eran sanados, pero solamente volvió uno. Y Jesucristo le preguntó, ¿y dónde están los otros 9? ¿Que no eran 10 los que había sanado? Hermanos, y qué triste que la mayoría de personas somos como los 9. Que no volvemos y le agradecemos cada día a Dios cuando tenemos un Dios que es tan bueno. Y hermanos, hay gente como aquellos leprosos que solamente buscan a Jesús para un milagro. Y hermanos, lo más importante no es el milagro, sino la salvación, sino Cristo. Aquella persona que volvió, Jesucristo le dijo, tus pecados te son perdonados. Aquellos 9 fueron sanados, pero no fueron salvados. Perecieron, hermanos. Y aquel agradecido fue salvo y probablemente sirvió a Cristo. Tenemos una verdad consoladora en este texto. Versículo 3, fíjense lo que dice, hermanos, al final. Pero dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, y fíjense lo que dice, y Dios de toda consolación. No dice alguna. Hermanos, ningún problema se sale de Dios. Y nos dice que Él es Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Wow, hermanos, Dios puede y Dios quiere consolarnos. No existe problema, prueba o circunstancia de la cual Dios no te pueda consolar. El Padre de toda consolación es tu Padre, hermanos. Lo ha hecho en el pasado. Él nunca nos ha abandonado. Amén, hermanos. Lo ha hecho en el presente, nos está ayudando. Y podremos confiar en que lo seguirá haciendo. Qué bonito es cuando un amigo, cuando estás pasando por un momento difícil, se acerca a ti. Tal vez te da un abrazo y te dice, échale ganas, confía, Dios es bueno, ten fe, sé paciente. Y qué hermoso, hermanos, es cuando un amigo, un familiar te consuela. Pero nadie es superior al Dios de toda consolación. Y Él es quien quiere consolarte en esta mañana, sin importar cuál sea tu tribulación. Nos dice la Biblia en Juan 14:6, no tenemos que ir. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué dice otro consolador? Porque el primer consolador fue Jesús. Y Jesús debía irse para que viniera el Espíritu Santo, llamado Paracletos en el griego, uno que ayuda.
Y dice la Biblia que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros para siempre. Hermano, no estás solo. Hermano, no estás solo. No estás solo en un rincón pensando que tus oraciones rebotan en el techo. El Padre de toda consolación quiere consolarte y ayudarte. Versículo número 4, hermanos, y dice: el cual nos consuela en todas, no algunas, en todas nuestras tribulaciones, pero luego nos da el propósito de las pruebas y de las tribulaciones, para que podamos también nosotros, ¿qué dice, hermanos? Consolar a los que están, y fíjense lo que dice, en cualquier tribulación. ¿Saben cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? De acuerdo a ese texto, que consolemos a otros en cualquier tribulación. Ustedes tal vez, a veces alguien llega con ustedes y uno le dice: entiendo por lo que estás pasando, pero lo dices por compromiso y educación, o no tienes ni la menor idea por lo que está pasando. Pero cuando pasas por esa situación que le ha pasado, puedes decirle con confianza: entiendo lo que estás sintiendo, y puedes consolarlo. Y Dios dice que su voluntad para nosotros es que nos dice también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. De acuerdo a este texto, tú y yo vamos a pasar por tribulaciones de las cuales Dios nos va a librar. Amén, hermanos. Amén. Para poder consolar a alguien más que vaya pasando por ese lugar. Pero nos dice, en toda tribulación. No es en algunas, hermanos, seremos atribulados. El gran consolador, el Espíritu Santo, nos consuela para que sí podamos consolar a alguien más. Hay una gran necesidad de servicio en el mundo, porque este mundo está herido, hermanos. Decía un pastor: sé bueno con todos, porque todos están pasando por un mal momento. Qué hermoso es poder consolar a alguien. Y esa es la voluntad de Dios para con nosotros. La Biblia dice, hermanos, de Jesús, miren, vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. El Padre de toda consolación, ¿quién es, hermanos? Jesús. Él es el Padre de toda consolación. Y nos dice el texto 15: porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. ¿Qué dice, hermanos? ¿Por qué Jesucristo es Padre de toda consolación? Porque fue tentado en todo. Él se hizo hombre para comprender cómo nos sentíamos. Él vino a esta tierra en carne judía, 100% Dios, 100% hombre. Y nos dice: uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, para que Él supiera lo que sentimos en momentos duros, pero sin pecado. Jesucristo, dice la Biblia, que era un varón experimentado en quebrantos, en el libro de Isaías. Y hermanos, Jesucristo puede consolarnos en cualquier área. Amén, hermanos. Amén. De igual manera pasaremos por momentos para poder consolar a alguien más. Decía un pastor: no tenemos más religión que aquella que podamos mantener en tiempos de prueba. En momentos difíciles es cuando tu fe debe de cobrar, hermanos. Es fácil vivir cuando todo está bien, pero cuando hay pruebas es cuando la fe debe entrar y decir: el justo por la fe vivirá. Amén. Es en esos momentos de prueba que la fe es genuina. Regresamos a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 7. Hablando de pruebas, el apóstol Pablo nos habla de firmeza. Versículo 7 dice la Biblia: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Tenemos una esperanza firme, porque no depende de nosotros, hermanos, depende de Cristo. Si se tiene un edificio firme es porque tuvo un fundamento firme. Y si nosotros queremos una vida firme, es porque tendremos un fundamento firme. Hermanos, si tenemos un fundamento que es Cristo, que es la roca inmensa, que jamás podremos movernos, y ese es nuestro fundamento. Por eso entonamos hermosos himnos como: nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. El fundamento es Cristo, hermanos. El fundamento es la roca, y por eso podemos estar firmes, aún en medio de tribulaciones.
La Biblia dice, velad, estad firmes en la fe. Dice la Biblia, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Firmes, firmes, firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, 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 firmes soldados, firmes y adelante soldados de la cruz. En medio de pruebas y en medio de tribulaciones podemos estar firmes porque nuestra fe descansa en Cristo. Y por eso podemos estar firmes. Dice la Biblia, los que confían en Jehová serán como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Trata de empujar una montaña, hermano, no podrás. Dice la Biblia que cuando confiamos en Cristo seremos como un monte, como un gran monte, que no pueda ser movido, no por nosotros, sino por Cristo. Luego el apóstol Pablo nos da un testimonio aquí en el versículo 8. Y fíjense, con un corazón sincero nos dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Se imaginan por el momento por el cual cruzó el apóstol Pablo? Que él temía que iba a morir y que iba a perder la vida. Hermano, nunca pierdas la esperanza en estos momentos. Nos dice la Escritura en el libro de Zacarías que somos prisioneros de la esperanza. Así como hay gente allá afuera que está atada a sus vicios, que no puede pasar un solo día sin tomarse una botella de alcohol, sin fumarse un cigarrillo, sin drogarse, porque ellos son esclavos de ese pecado. Tú y yo, querido hermano, somos prisioneros de la esperanza, de una esperanza viva. Aunque vengan pruebas, decimos, Dios está en control, Dios está en el trono, yo sé que todo va a estar bien, porque tenemos a Dios. Amén, hermanos. Prisioneros de la esperanza. No podemos hacer nada más que esperar en Dios, tener fe. Y en problemas, en pruebas, siempre suceden dos cosas, y yo lo he visto. Hay gente que decide apartarse de su Señor, como aquellos 9 leprosos que se acercaron, porque Dios ya los había sanado, pero se apartaron. Pero solamente uno de ellos se quedó. Y eso sucede en las pruebas. Hay gente que se aparta y hay gente que se queda y crece espiritualmente. Debemos de guardar textos para estos momentos de tribulaciones. La Biblia nos dice, pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas, no solo es lo bueno, también es lo malo. Y Dios toma lo bueno y lo malo, y me han escuchado decir la ilustración de las galletas. Toma la mantequilla que no nos gusta, toma la harina que no nos gusta, toma las chispitas de chocolate que sí nos gustan, y toma todo y lo revuelve, hermanos, y hace una galleta, y de nosotros hace un trofeo de su gracia. Pero es necesario lo bueno y lo malo. Así como Dios a veces mandará harina y mantequilla, qué hermoso cuando manda chispitas de chocolate, amén, hermanos. Disfrutamos de las bendiciones de Dios. Pero dice la Biblia que todo obra para bien, y todo siempre es dentro de su perfecta voluntad. Recordemos que como cristianos todo puede cambiar en un día. Tenemos un Dios que creó el universo en 6 días y puede transformar el tuyo también en 6 días, hermano. Somos cristianos, somos presos de la esperanza. Qué triste escuchar la expresión que algunos dicen al decir, he perdido toda esperanza. Hermanos, esas palabras jamás deben de salir de la boca de un cristiano, que tenemos una esperanza viva. Versículo 9, entonces, ¿por qué pasamos por problemas? ¿Por qué es que Dios, acaso tenemos un Dios malo que quiere que no disfrutemos de esta vida? No. Pero a veces pasamos por momentos difíciles para que Dios nos recuerde cuánto le necesitamos. Dice el texto 9, hermanos, pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en ¿quiénes, hermanos? Ahora lo dice el apóstol Pablo, lo dice el mejor cristiano del Nuevo Testamento. Amén. Con un corazón, él dijo, yo confiaba en mí. Y si él ha confiado en él, hermanos, te atrevo a asegurar que nosotros hemos confiado en nosotros. Ahora jamás lo vamos a decir, yo confío en mí mismo. ¿Cuándo vamos a decir eso? Pero cuando no oramos, hermano, cuando no leemos la Biblia, cuando no venimos a la iglesia, nos sentimos autosuficientes. Creemos que solo podemos y por eso no leemos la Biblia, por eso no oramos. Pero a veces Dios manda esa prueba para que no confiemos en nosotros mismos
Cuando manda una prueba fuerte, te acuerdas que somos polvo y que separados de la mano de Dios nada somos. Por eso es necesario que Dios a veces mande pruebas. Y es triste, pero es una realidad que ahí es cuando más crecemos y confiamos más en Dios, hermanos. Como el pueblo de Israel, hermanos, que se apartaba, Dios los bendecía y se apartaban de su Dios. Y mandaba pruebas y se acercaban nuevamente a Dios. Qué triste que vivamos de esa manera. Tengo un primo, aquel primo se acercó a Dios. Dios lo empezó a bendecir, le dio un trabajo, tuvo su carro, le empezó a ir muy bien. Y se apartó de Dios. Digo, qué lástima, hermanos, que Dios empieza a bendecir a una persona y se aparten de ella. Cuando lo más importante es siempre estar cerca de Él. Porque necesitamos a Dios tanto en las buenas como en las malas, de igual manera. Siempre necesitamos de Dios. Amén. Amén. Y el versículo 10 lo encierra todo, hermanos. Toda la enseñanza la encierra el versículo número 10. El cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. El Padre de toda consolación nos ayuda a que pensemos y que hagamos memoria de que Él nos libró. Ponte a pensar, hermanos, alguna situación de tu vida en la cual Él te ha librado, en el tiempo pasado. En un tiempo que tú dijiste, pero es que ¿cómo voy a salir adelante de este problema? Y Dios te libró, y Dios te ayudó. Y si acaso tardas un poco en pensar en qué te ha ayudado Dios, permíteme recordarte que dice la Biblia que éramos hijos de vuestro padre el diablo, que íbamos camino a un infierno, que estábamos condenados, hermanos, estábamos perdidos, teníamos dudas, no sabíamos dónde pasaríamos la eternidad, teníamos un temor hacia la muerte con un hueco, perdidos en una religión pero sin devoción. Y nos libró, el cual nos libró. Amén, hermanos. Amén. Nos libró de vicios. Algunos hasta se nos olvidaba, pero algunos tenían vicios. No podías dejar ese vicio y Dios te libró. A lo mejor tenías una cara hasta más dura y Dios te ayudó, Dios te restauró, Dios te bendijo. Y dice la Biblia, el cual nos libró. ¿Y cuántas cosas no nos ha librado Dios? No solamente dice nos libró, sino dice y nos libra. Presente, hermanos. Piensa cuán buena ha sido la mano de Dios en estos días. Piensa cuántas veces Dios te ha guardado de peligros. Recuerdo en mi hermana que dos personas estaban peleando ahí con un machete. Y ella estaba muy cerca con su hijo, estaban cerquita. Y en eso una camioneta se mete y le dice, corran. Pues, ¿quién hace eso, hermanos? ¿Quién hace eso? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El cual me libró, el cual me libra. No solo me ha ayudado en el pasado, nos ayudará en el presente, hermanos. Nos ha librado del pecado, de la corrupción y la esperanza de mirar a través de la ventana del futuro que dice, en quien esperamos que aún nos librará. Si tenemos un Dios que perdonó nuestro pecado, nos ayuda en nuestro presente, podremos confiar en que nos seguirá ayudando en el futuro. Amén, hermanos. Amén. El cual nos libra y nos librará. Nos va a librar, hermanos, de posibles problemas, de pérdidas, aflicciones, enfermedades que puedan suceder. Ahora, de estos textos, de este versículo 10, podemos deducir dos cosas de este texto. La primera de ellas, y que no nos guste lo más mínimo, es que siempre estaremos en pruebas o pasaremos por problemas. ¿Por qué creen que dice la Biblia, el cual siempre nos libra? ¿Cómo nos van a librar de algo que no existe? Si Él nos libra es porque estaremos atribulados, es porque pasaremos por problemas. Un pastor solía decir que solamente hay 3 clases en este problema, en el tema de los problemas. Hay quienes van comenzando a estar en un problema, hay quienes están en un problema, hay quienes van de salida de un problema. Y espero y todos siempre estemos de salida y bien, amén, hermanos. Amén. Pues no sería un fiel a la Biblia si no dijera que pasaremos por momentos duros.
Pero qué hermoso que tenemos al Padre de toda consolación. Siempre nos libra. Y número 2, comprendamos nuestra inmensa y constante necesidad de Dios a nuestro favor. Él es quien nos libra. Separados de mí nada podéis hacer. Él pudo hacer frente a las dificultades del pasado y solo Él podrá hacerlas para el futuro. Por tanto, debemos estar siempre cerca de Dios. Amén, hermanos. Amén. Y qué bendición es que podamos confiar en Él en este país donde nuestros enemigos, donde las enfermedades, las tribulaciones y los poderes de las tinieblas parecen estar en control. A veces nos sorprendemos, hermanos, cuando pasan cosas tremendas. Pero recordemos que dice la Biblia que en esta tierra estamos bajo el príncipe de la potestad del aire. Dice la Biblia que en Apocalipsis Satanás será atado 1000 años. Ahorita no está atado. Él está desatado. Por eso tantas tragedias y tantos problemas. Este mundo está bajo la potestad del príncipe del aire. ¿Y dónde está eso, pastor? Eso está en la Biblia. Es por eso que dice la Biblia, no te sorprendas cuando el fuego de la prueba llegue. Pero podamos confiar en que Él nos librará, nos libra y nos seguirá librando. Amén, hermanos. Amén. Así que mantengámonos firmes. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos, como viendo al invisible. Porque el que nos libró, nos libra, nos seguirá librando. Vamos a cerrar nuestros ojos.